Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Mariano, a Candelaria, por las cosas muy interesantes que han dicho sobre el libro y sobre la situación y las perspectivas. Es un gran honor estar con ellos presentando el libro. Quería, antes de meterme en alguna de las cosas que han planteado, que son muy interesantes y agregan aspectos que muchos efectivamente están solo sugeridos o tratados en el libro tangencialmente y merecen ser profundizados, quería agarrar algunos aspectos, digamos, de lo que es el desarrollo argumental del libro. Bueno, en primer lugar, al actor obviamente que está en la tapa del libro y que ya está en la discusión de lo que ha hablado María del Candelaria, que es la presencia del Fondo Monetario Internacional, que desde abril del año pasado se volvió uno de los actores centrales, determinante en la política económica argentina, como no ocurría desde 13 años antes, es decir, desde 2005. ¿Y por qué volvió a adquirir ese papel? Bueno, centralmente porque se convirtió otra vez, como ocurrió antes en la historia argentina, como su producto de procesos de endeudamiento muy acelerado, en el único financista, el único que le presta al Estado argentino, que otra vez venía quebrado en sus cuentas, en su deuda pública, sin acceso nuevamente a los mercados y con un enorme déficit en sus cuentas externas, es decir, la pérdida de dólares que da la cuenta corriente, es decir, las operaciones de compras, ventas, pago de intereses, etcétera, arrojaban un saldo deficitario enorme y había un cierre de los mercados. Esto fue probablemente una de las cosas más inesperadas que le ocurrió al macrismo. Si algo creo que no se habría imaginado nunca este gobierno que asumió, se hablaba del gobierno de los CEOs, pero estaba centralmente lleno de banqueros, muchos gerentes de empresa, dueños, digamos, grandes propietarios, como el presidente, que es de uno de los mayores grupos económicos de las últimas décadas, que ahora venía en decadencia, digamos, pero fue muy gravitante a partir de los años 80. Bueno, toda esta gente, la cantidad de gerentes, de gente que venía del mundo empresario y sobre todo de los bancos, insisto, venía con la idea de que entendían como nadie los negocios, las finanzas, etcétera, que venían para hacer una política en la Argentina por primera vez muy amigable a los mercados, lo cual es una idea medio discutible, ¿no? Porque obviamente si uno mira los últimos 40 años tuvimos numerosos ciclos de gobiernos de tecnócratas que fueron tan o más amigables incluso a los mercados que este gobierno, pero como sea, en su propia ideología, si algo opinaban que tenían garantizado es el beneplácito de los mercados, el beneplácito de las finanzas, y sobre todo porque partían de un punto extraordinario, ¿no? Que era el llamado desendeudamiento que había aplicado el gobierno anterior, que era una especie de idea de pago soberano, de pagar hasta que les duela, de nos liberamos pagando, y así dejaron a la Argentina con uno de los niveles de endeudamiento más bajos de los últimos tiempos, lo cual obviamente si uno lo mira como indicador en abstracto es un indicador saludable de una economía capitalista. Ahora el precio para eso es que se habían pagado, según había afirmado la misma expresidenta Cristina Fernández, 200.000 millones de dólares, es decir, media Argentina que fue a enriquecer a Wall Street y demás. Bueno, pero eso para el macrismo fue una herencia formidable, porque dijeron, le pagamos a los buitres, que era, no sé si recuerdan, el litigio que había trabado la economía argentina y el acceso a los mercados por una herencia del default de 2001 que nunca se había terminado de cerrar, y que en los últimos años del kirchnerismo fue un conflicto bastante agudizado. Bueno, para Macri fue, le pagamos a los buitres, hacemos la política que piden los mercados, terminamos con el llamado cepo para el dólar, etcétera, y nos endeudamos como nunca, y los mercados van a estar siempre con nosotros porque somos un gobierno amigable a los mercados. Entonces, ese fue el fundamento, y el crédito se volvió fundamental para la economía de Macri por varios motivos. En primer lugar, porque desde que asumieron en diciembre de 2015, uno de los pilares de la política económica fue reducir los impuestos con un sesgo claramente hacia los empresarios y los sectores de patrimonios más concentrados. No sé si recuerdan, las primeras semanas de gobierno, la primera medida que tomaron fue eliminar las retenciones, es decir, dejar de recaudar en lo que era la mayoría de los granos, no pasaron a recaudar nada, y en lo que era la soja bajaron notablemente
notablemente, en un momento donde aparte le estaban dando otros beneficios enormes al sector, con lo cual sus ganancias se multiplicaron. Al mismo tiempo, en los años siguientes, eliminaron impuestos personales, bienes a las ganancias, redujeron bienes personales, redujeron ganancias, empezaron a hacer toda una serie de modificaciones impositivas, todas beneficiando a los mismos sectores, a los más ricos en su patrimonio y a sectores del empresariado, y en particular con un sesgo hacia las grandes empresas, con lo cual, a pesar de que el gobierno de Macri hizo un ajuste fiscal muy fuerte, sobre todo eliminando los subsidios, lo cual tuvo como correlato tarifazos, es decir, un enorme empeoramiento de las condiciones del conjunto de la población, que vio como su costo de vida se agravaba por tener que pagar mucho más por los servicios públicos. Bueno, a pesar de que recortó el gasto fiscal con ese ítem, el déficit no solo no bajó, sino que empezó a aumentar en el primer año de gobierno gracias a los recortes de impuestos, digamos. Entonces, ¿cómo se saldaba esa brecha? Bueno, se saldaba con endeudamiento, digamos. El combustible del endeudamiento fue formidable. Fue formidable para otro aspecto también crítico, que es uno que ya mencionó Mariano y que yo le doy lo retomo varias veces en el libro, que es también la fuga de capitales, digamos. O sea, durante la fuga de capitales si uno mira, es importante indagar sus razones, su explicación, cómo se conecta a las decisiones de inversión que toma la burguesía argentina, pero lo que es cierto es que es un dato estructural del capitalismo argentino desde los años 80 en adelante, es decir, ya sea con el superdólar competitivo y las tasas chinas de crecimiento de Néstor Kirchner, durante la convertibilidad de Menem y de la Rúa, o en los años de Macri, la fuga de capitales es abultada siempre, incluso en los momentos donde a veces baja y a veces sube, pero siempre existe y siempre demanda una cantidad muy elevada de recursos. ¿De dónde surgen esos recursos? Bueno, entre otros lados surgen del endeudamiento, digamos. Entonces, el endeudamiento también sirvió para eso. Y también sirvió para, de conjunto, dar una cierta idea de una economía que en algo anda, digamos, porque no sé si recuerdan que uno de los caballitos de batalla de Macri y su gobierno cuando arrancó fue la idea de la lluvia de inversiones, que también estaba ligada a esta idea de un gobierno amigable a los mercados, que iba a hacer las políticas que hace tiempo se venían demandando, que de hecho cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández había un pliego de demandas que significaban, por decirlo de alguna forma, normalizar la economía, como lo entendía los grandes empresarios, que era la agenda para cualquiera que llegara, era la agenda para Macri, era la agenda para Scioli, era la agenda para Massa, y todos habían dicho que le iban a tomar. Obviamente Macri con su gobierno le dio un sesgo particular, pero ahí había una agenda de normalizar el capitalismo argentino, que significaba el cepo, significaba bajar algunos impuestos, significaba atacar el problema del déficit y la inflación, que era la agenda que iban a tomar todos los gobiernos. Habrían hecho, en algunas cosas habrían actuado distinto, pero de conjunto había alineamientos muy fuertes. Bueno, Macri confió en que tomando esa agenda y siendo un gobierno con tantos banqueros, gerentes, etcétera, iba a producirse la lluvia de inversiones. Y no se produjo. Hay varios motivos, eso en el libro lo analizamos un poco más, pero entre otros motivos no se produjo justamente por los efectos de ese mismo ajuste, digamos. Un ajuste que implica recesión. Si vos haces tarifazos, das un golpe al poder adquisitivo. Si das un golpe al poder adquisitivo, cae el consumo. Si al mismo tiempo devaluás y acelerás la inflación, también das otro golpe al poder adquisitivo que se agrega a lo anterior. Si subís las tasas de interés, como la subió este gobierno desde el comienzo, agravás el costo financiero de las empresas. Si cae el mercado, porque cae el poder adquisitivo y cae el consumo, y a la vez se agrava el costo financiero, son condiciones adversas para la inversión. También hay otro aspecto, creo yo, que explica que no hubiera lluvia de inversiones, que fue que a pesar de la intencionalidad y de cómo desde el primer día Macri se dio a esta normalización de la economía, el macrismo la llamó sinceramiento en ese momento, te sinceraban el salario, cuando te lo venían a bajar un 20%, te sinceraban que no podías irte al exterior. Bueno, hay un funcionario de ese momento dijo, le quisieron vender al trabajador
trabajador medio que con su sueldo podía viajar al exterior y comprarse un celular más o menos bueno, y bueno, eso ya no va más, digamos. Ese tipo de ideas es el sinceramiento que vino a hacer Macri, pero quiso convencer ese sinceramiento y no lo pudo en cierta forma llevar hasta el final del todo. Si uno mira los primeros años de gobierno, son una especie de prueba y error en muchos aspectos, que es en lo económico, pero también es en lo político. Por ejemplo, no es una decisión del gobierno, pero sí que se dio en el contexto del clima generado por el gobierno, como fue el 2x1 para los genocidas, que tomó la Corte. No sé si se acuerdan, fue una decisión que la tomaron y a las 2 semanas, ante movilizaciones, la tuvieron que rever. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando Macri quiso condonarle deudas al grupo SOCMA, es decir, al grupo de su padre, que no lo pudo hacer por el rechazo que generaba, y lo mismo que ocurrió con varias medidas económicas. Los tarifazos que se aplicaron al final profundamente tuvieron que ser pospuestos inicialmente por un fallo de la Corte que se dio en un contexto de mucha movilización. No pudo avanzar con reformas como la laboral, etcétera. En ese sentido hay un dato interesante que está en un artículo de Mariano sobre las grandes empresas y sus ganancias, que una conclusión de eso era que si uno mira cómo evolucionan las ganancias durante los 2 primeros años de Macri, no hay mejorías, más bien hay una situación declinante que se mantiene, y eso tiene que ver, entre otras cosas, por esta incapacidad para descargar el ajuste en toda la profundidad sobre los sectores trabajadores y populares. Bueno, eso es otro motivo también que explica que la lluvia de inversiones no se concretara. Y por todo esto, entonces, a falta de combustibles para mostrar una economía en marcha por fuera de algunos sectores, obviamente, si uno mira el agro, durante el primer año se puso en movimiento, después vino la sequía y demás, y entró para atrás. El sector del combustible, la energía, digamos, se vio muy beneficiada. El combustible, igual, a pesar de Vaca Muerta y todo, los números de producción lo venían dando peor, digamos, de lo que era en los años anteriores, es decir, hubo un despegue de algunos sectores, pero no de conjunto. Pero bueno, lo que no hubo es esa lluvia de inversiones, y entonces la deuda entró ahí a jugar un rol. Y lo jugó junto con otro mecanismo, que fue una lluvia de dólares que sí se recibió, que es la de los capitales especulativos, digamos. Si hay una cosa donde sí hubo lluvia, donde Macri fue exitoso en sus primeros años, fue en atraer capitales golondrina, capitales que vienen al país a hacer ganancias extraordinarias, que las pueden hacer porque venía habiendo tasas cero o casi cero en los países como Estados Unidos y demás. Entonces venían capitales de otros lados que pagaban esa tasa para financiarse, y en la Argentina obtenían tasas del 30%, es decir, un negocio redondo, digamos, que depende obviamente de que el dólar más o menos no se mueva, de que esté estable, etcétera. Pero bueno, durante 2 años Macri supo la política económica de Macri, con las tasas altas tasas de interés, un dólar más o menos quieto después de la primera devaluación que tuvo Macri, que fue apenas asumió, cuando eliminó el cepo devaluó y después no movió más el dólar durante casi 2 años. Bueno, con esas tasas de interés logró atraer capitales en gran escala. Esos 2 pilares, los capitales especulativos y la deuda, fueron la clave para generar hasta finales de 2017 una idea de abundancia de dólares y una economía que más o menos en algo se va normalizando, digamos, una economía que cayó durante todo 2016 y después apenas recuperó un poco de lo perdido durante 2017, con peor situación salarial, donde el problema del déficit fiscal, como decía, fue agravado, etcétera, pero que por lo menos tiene dólares, podría decir, a pesar de que le va mal en el comercio, etcétera. Bueno, todo eso estaba construido sobre pies de barro, ¿no? Porque, en primer lugar, porque estaba construido sobre este endeudamiento acelerado, digamos. En 2 años, Macri emitió deuda por 120.000 millones de dólares, más o menos. Si uno toma los primeros emisiones de 2018, fue masivo, digamos, no hay otro momento de emisiones tan aceleradas en la historia económica argentina. El peso de la deuda, que partió, como decía antes, de niveles muy bajos, se duplicó en 2 años. Se reconvirtió la deuda que era mucha en pesos y mucha con el sector público, pasó a ser deuda con el sector privado, es decir, la deuda
No sé si, durante el kirchnerismo mucha deuda fue deuda que emitía el Tesoro y que le daba a ANSES, o que le daba al Banco Nación, o que le daba a PAMI. Bueno, esa deuda fue venciendo y durante los años de Macri más bien se emitía deuda, sobre todo en Nueva York, en otras plazas extranjeras, deuda que tenía que ser devuelta en dólares, con lo cual te agregás un problema nuevo, porque si tenés déficit de dólares como los que tiene la Argentina, porque le va mal en el comercio, porque hace muchos años que no pasa nada equivalente a lo que había sido en los años 2000 el llamado boom de los commodities, donde Argentina tuvo muchísimo superávit del comercio exterior, porque la soja valía muchísimo por el rol de China y demás. Bueno, desde 2013 eso empezó a cambiar. Argentina venía teniendo déficit comercial, es decir, que perdía dólares por el comercio, y aparte perdía dólares por el pago de la deuda, y aparte perdía dólares por la fuga de capitales, etcétera. Es decir, ahí tenías un agujero a lo cual cada vez que se endeudaban dólares, Macri no hacía más que empeorarlo. Y junto a esto, la bomba de los capitales especulativos, que se quedaron y fueron creciendo durante 2 años, pero que en un momento empezaban a especular con que las condiciones para su ganancia, que tenían que ver con el dólar quieto y las altas tasas de interés, podían empezar a cambiar, y así como vienen de manera eufórica y frenética, al día siguiente pueden decidir irse de igual manera. Bueno, esta idea, a pesar de todas estas cosas explosivas, la idea del macrismo era que no pasaba nada, digamos, hasta que empezó a pasar, pasaron cosas, lo sintetizó Macri en medio de las turbulencias cuando estaba viviendo un huracán, y efectivamente entre finales de 2017 y 2018 ocurrieron toda una serie de eventos que transformaron lo que era una situación de gran predisposición de los mercados internacionales hacia el gobierno de Macri en lo contrario. Empezaron a hacer las cuentas, vieron que por todos estos factores que analizamos, es decir, el nivel de endeudamiento, el problema del déficit de dólares, etcétera, Argentina era uno de los países más vulnerables de la situación internacional, y empezaron a cambiar las situaciones de las finanzas mundiales. El dinero barato provisto por Estados Unidos siguió siendo barato, pero un poco menos, porque Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés. Empezó Donald Trump a anunciar y algo en lo que todavía seguimos hoy, y hoy de hecho tuvimos más novedades al respecto, que es su guerra comercial con China, que empezó a enrarecer la situación. Las bolsas empezaron a ponerse nerviosas por esos eventos, y empezaron a ver con otros ojos a los países que entraban en la categoría de vulnerables. Y dentro de eso, Argentina, como dije, estaba entre los 5 peores según calificadoras como Standard & Poor's. Así que los mismos que durante 2 años se entusiasmaron con cada título que lanzaba la Argentina, acompañaron el lanzamiento del bono a 100 años con entusiasmo, que es una aventura financiera sin ningún sentido, inexplicable, que tomó el exfuncionario Luis Caputo. Bueno, esos mismos de un día para el otro decidieron que había que deshacerse de los bonos argentinos, que había que salir de las inversiones en el país, y empezaron una corrida cambiaria que fue terrible. Empezó el tironeo del Banco Central por el nivel del peso, empezó a hablarse de la bomba de las LEVAX, que fue uno de los tópicos económicos del año pasado, y terminó Mauricio Macri en el lugar menos pensado, que fue golpeando las puertas nuevamente del FMI. Y bueno, ¿a qué vino el FMI? Un poco ya Candelaria habló algo de eso. Yo solo quería comentar un par de aspectos. Bueno, vino centralmente a ser el garante o a reemplazar, digamos, a lo que ya no le da el mercado de crédito, pero con miras a qué, con miras a restablecer en un futuro no muy lejano, eso, por lo menos esa era la intención inicial, el acceso de la Argentina al mercado de crédito. Es decir, el rol del FMI en la economía argentina viene a ser el rol de garante para esos acreedores, a decir, yo le doy plata a la Argentina, durante los próximos 3 años Argentina va a pagar deuda con la plata que yo le dé, y a cambio de eso Argentina va a mejorar sus indicadores de deuda. Es decir, todo lo que ordena la intervención del Fondo Monetario, el plan que se armó en junio del año pasado, y sobre todo el que se rearmó en septiembre del año pasado, que habló entre otras cosas de pasar de un déficit fiscal del 3% que había hace 2 años a un buscado déficit cero este año, que ya sabemos que no se va a lograr, pero es muy agresivo, digamos. Estamos hablando, para ponerlo en números, de cientos de miles de viviendas, decenas de miles de escuelas. Es decir, los números del recorte fiscal que se está haciendo son súper agresivos, y se dan todos esos ítems. Para llegar a ese déficit
cero es reducir o casi eliminar los gastos en infraestructura, dejó de hacer viviendas el Estado Nacional, paralizó la construcción de escuelas, hay un recorte, congelamiento de la planta de trabajadores del Estado, hay presiones obviamente para ir pagando cada vez menos salarios, y todo lo que depende del Estado Nacional, freno o recorte de insumos, etcétera, a lo mínimo indispensable, digamos. Es eso lo que requiere llegar a este buscado déficit cero, que no se va a alcanzar, digamos. Eso, digamos, para decirlo mal y pronto, o sea, el FMI no asiste a los países, asiste a los acreedores de esos países. Es hacia ellos que se ordena toda la política económica. Inicialmente, ya Candela habló un poco de la revisión, digamos, un acuerdo que se revisó 5 veces hasta ahora, y sobre todo hubo 2 acuerdos distintos, uno en junio, que se suponía que iba a ser mayormente preventivo, es decir, que el fondo solamente iba a decir: yo le doy plata a Argentina, con la esperanza de que eso bajara el riesgo país, que es la sobretasa que tiene que pagar el país para endeudarse. O sea, el riesgo país lo que determina es cuánto más tiene que pagar la Argentina en relación a lo que paga Estados Unidos, por decirlo de manera sencilla. Si Estados Unidos paga 3% y la Argentina tiene un riesgo país de 1000 puntos, Argentina paga grosso modo 13%, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, Argentina, desde ese punto de vista, el acuerdo fue un fracaso, digamos. ¿Por qué? Porque Argentina tenía un riesgo país de 400 puntos a principios de 2018 y hoy tiene un riesgo país de 2000 puntos, digamos. Es decir, fue subiendo todo a lo largo del acuerdo con el FMI y en sus renegociaciones, y hacían anuncios, y la respuesta fue siempre un incremento de ese déficit. Es decir, hay algo ahí, o una cosa que no estaría funcionando, pero eso no cambia la intencionalidad general del acuerdo, que es que el FMI quiere actuar en la economía argentina, y lo va a seguir haciendo en los próximos años, en nombre del ajuste que se necesita para que el país pueda volver a pagar deuda y eventualmente volver a los mercados. Ese es el único indicador con el cual piensa el FMI la economía argentina, y a lo cual se tiene que acomodar todo lo demás. La economía tiene que caer a determinado nivel para asegurar los dólares, que el país deje de perder dólares. Digamos, ¿cómo deja el país de perder dólares? Grosso modo, cae su economía, cae el gasto doméstico, cae la demanda de dólares, y entonces se genera un excedente de dólares. Lo mismo con el déficit, se achica el gasto público, cortando todo lo que no sea esencial para el funcionamiento del Estado, buscando desindexar aquellas cosas que están indexadas, como son las jubilaciones y demás, para generar los excedentes para poder pagar la deuda. Me interesa leerles una cita que yo reproduzco en el libro, porque acá, digamos, hay, si se quiere, una reformulación del rol del FMI. El FMI siempre fue una pata, digamos, de la política imperialista. Fue creado con Estados Unidos, que se puso a sí mismo como socio mayoritario y como el único que tiene poder de veto en el organismo. Eso es así desde el principio y sigue siendo así hoy, a pesar de que hoy redujo su participación, pero tiene justo lo que necesita para asegurarse el poder de veto. Y siempre fue un organismo que jugó un rol en asistir a los países en problemas, centralmente los que tenían problemas en el balance externo, y asistirlos con una política que siempre se puede decir que fue imperialista, en el sentido de buscar fortalecer el desarrollo capitalista de esos países, como un desarrollo capitalista dependiente, subordinado, etcétera, asegurar las posiciones del gran capital transnacional de esos países, etcétera. Ahora, lo que hay un cambio sustancial desde finales de la década de 1970 en adelante, es decir, 30 años después de que fue creado el organismo, más o menos, es en esta manera en la cual empieza a actuar en nombre de los acreedores. Y ahí les quería leer una cita. El FMI, dice este texto, se convirtió en una especie de auditor de los acreedores privados. O sea que, en lugar de trabajar con los países para defenderlos de los movimientos especulativos o de los acreedores privados, ahora defiende a los acreedores privados de la política que puede aplicar un país para garantizar su desarrollo o su bienestar, en lugar de priorizar exclusivamente el pago de la deuda.
Bueno, es una cita que yo creo que es bastante contundente en el sentido de mostrar una intervención muy agresiva en contra de los países a los que asiste y en favor de los acreedores. Es una especie de declaración de por qué hay que rechazar el Fondo Monetario y salir de él. Bueno, sin embargo, es una cita de Axel Kicillof, ¿no? Que lo que dice, después de decir esto, es que con el fondo no se puede romper, que hay que quedarse, que hay que tratar de negociar, y después nos dice otras cosas, ¿no? Nos dice, ahora vamos a tener una posición de fuerza porque hay un gran rechazo al FMI, porque el FMI tiene un problema con la Argentina, que es que le prestó muchísima plata. Está la cita esa que la repite todo el mundo y se repitió hasta el hartazgo en las últimas semanas, pero la voy a repetir una vez más, que es que si yo te debo 1.000 pesos yo tengo un problema, pero si te debo 1 millón vos tenés un problema, que es una lectura que se hace y es parte de, la verdad es cierto que el FMI está muy comprometido con la Argentina, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que esta idea de la posibilidad de negociar en relaciones de fuerza con el FMI no es nueva, digamos. La vimos hace poco en un caso que mencionó Mariano, que es el de Grecia, donde justamente Alexis Tsipras, que es el que ganó como primer ministro en el año 2015, llegó al gobierno de parte de una fuerza que se reivindicaba de izquierda, popular, que se decía anticapitalista, hizo una gran coalición que se proponía hacer una coalición anti-austeridad, digamos, es decir, una coalición contra el ajuste. Dijo, nosotros tenemos a los movimientos sociales y vamos a rechazarlo y nos vamos a plantar, etcétera, porque se puede negociar de otra forma. En ese caso era no solo con el FMI, sino con la Unión Europea de conjunto, y ganó las elecciones primero, con un triunfo bastante fuerte, hizo un referéndum sobre si aceptar o rechazar las exigencias del FMI y el gobierno europeo. Ese referéndum ganó contundentemente el no, y al día siguiente se sentó y aceptó todas las condiciones de la Unión Europea y el FMI. Es decir, ese es uno de los casos. El otro que podemos mencionar en la historia argentina, el ministro de Economía Grispun, durante el gobierno de Alfonsín, también quiso hacer una negociación dura con el organismo, quiso hacer una política de ajuste relativamente heterodoxa, diciendo nosotros, si hacemos que la economía crezca, podemos cumplir las metas fiscales sin bajar el gasto y sin frenar la economía, etcétera, y terminó también en un fracaso estrepitoso. Es decir, el FMI obviamente tiene un problema con la Argentina, pero también hay determinadas cosas que tienen que ver con su rol de actuar en nombre de los acreedores, que no está dispuesto fácilmente a renunciarlas. Y es muy difícil que alguien que se propone no romper con el fondo y honrar con la deuda, que es el programa de Alberto Fernández, pueda torcer o tener la fuerza a su favor en contra del FMI, entre otras cosas porque ya han dicho que una de las cosas que quieren hacer es renegociar esa deuda. Y para renegociar esa deuda, un país como Argentina no puede hacerlo sin aval del FMI. Entonces, para el FMI, para darle su aval para cualquier renegociación de deuda, sin la cual estamos hablando de un default en un año o dos, las metas fiscales que el FMI comprometió con Macri, y que es lo único del acuerdo, que parecen no estar dispuestos a renunciar del todo, lo han tenido que relajar en las últimas semanas. Macri les impuso, de hecho, un cierto relajamiento de esas metas con los anuncios que hizo la última semana, pero es lo único que se mantiene del acuerdo firmado el año pasado, y es lo que a rajatabla le van a exigir al gobierno anterior, con algunos agravantes, digamos. Si uno mira lo que pasó con la devaluación, la nueva devaluación que hubo la semana pasada, estamos hablando de un peso de la deuda sobre la economía que ya es más del 100% del PBI, es decir, un nivel muy fuerte. Obviamente ahí sigue habiendo deuda que es con el Estado y demás, pero incluso descontando eso, estamos hablando de niveles de la deuda que ya son superiores a los de 2001. Con lo cual ya hay economistas que dicen que si uno mira el déficit cero para este año y el superávit de 0,5 que comprometió el gobierno de Macri con el fondo, ya quedó viejo. Ahora se necesita, para hacer sustentable esta deuda, 2% de superávit el año que viene. Es decir, tiran números que son imposibles sin reformas jubilatorias, cambiar de vuelta la movilidad, es decir, hacer de vuelta todo lo que generó una gran batahola
en 2017. O sea, en ese sentido, la idea de una renegociación fácil con el FMI, que es una de las patas de lo peor ya pasó, que venimos escuchando en los últimos meses. La otra es la de Macri, que venía diciendo que el ajuste ya había terminado y que ahora básicamente íbamos a mejorar, y se vio el día inmediato después de las PASO que era todo, estaba sostenido con alambres. Bueno, esas dos ideas, la idea de ahora renegociamos, y como hubo un gran pronunciamiento en las urnas, el FMI lo va a tener que escuchar y va a venir un gobierno popular y se va a sentar y renegociar con fuerza con el FMI, cambiar las metas del ajuste, se va a estrellar contra la pared el 10 de diciembre. El FMI, a pesar de que se votó contra el FMI en las PASO y probablemente se va a votar contra el FMI en octubre, digamos, no fue solo una impugnación a Macri, sino fue una impugnación al fondo, pero el fondo no se va en diciembre, sino que tiene fecha hasta 2021 como mínimo. Y si se cumple el plan del que ya se está hablando, que es cambiar este acuerdo por un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, un acuerdo en el cual el FMI te dice no me devuelva, eso que planteaba Candelaria, digamos, de que dio toda la plata ahora y cuando la tenga que cobrar es impagable. Ya sabemos que hay una hipoteca impagable en 2021, 2022 y demás, que es la devolución de este acuerdo. El FMI no quiere cobrar necesariamente ya, está dispuesto a ganar tiempo, pero para ganar tiempo, ¿qué te pide a cambio? Te pide reforma laboral, tributaria, todo lo que ya de vuelta nombró Candelaria, así que no hace falta abundar, digamos. En ese sentido, lo que está por delante con el FMI digamos, no es ese abandono del ajuste ni relajamiento de las metas. Lo que puede haber, conceder en materia fiscal, lo va a cobrar caro en otros terrenos. Hay terreno para privatizar en Argentina también, etcétera. Hay muchos tópicos por donde puede venir la discusión, y en ese sentido, entre ese pronunciamiento contra el fondo que hubo la semana pasada, que fue un contradictorio, ¿no? Porque fue un pronunciamiento contra el fondo que benefició a aquellos que ahora dicen vamos a terminar con el ajuste, pero vamos a honrar la deuda y vamos a romper con el FMI, que son los mismos que el año pasado, cuando empezó el ajuste con el FMI, decían, bueno, hay 2019, que el hay 2019 era el mensaje de no luchemos ahora contra el ajuste que está haciendo Macri y el FMI, porque en un año y medio lo vamos a sacar en las elecciones y vamos a terminar con este gobierno neoliberal. Bueno, ese año y medio fue un año y medio de ajuste muy fuerte. Y además que fue el voto y la victoria fue lograda con muchos que no están solo ayudando pasivamente a Macri, sino que desde el primer día de su gobierno, como Sergio Massa o muchos de los gobernadores, fueron clave para que Macri hiciera toda su política económica, digamos, toda la política, el acuerdo con los buitres, los tarifazos, el acuerdo con el fondo, el déficit cero y demás. Todo eso no se aprobaba si muchos de los que hoy están en esta coalición todavía opositora, que dice que se prepara para terminar con el ajuste, digamos. Creo que me excedí muchísimo de tiempo, para tratar de redondear un poco, digamos, eso me fui un poco a la coyuntura, que obviamente la coyuntura también tiene una dimensión que hay que seguir mucho, digamos, porque ahora estamos en un momento que la semana pasada se volvió a cargar todo de tensión, no sabemos, digamos, se volvió a hablar de problemas que puede generar la suba del dólar en lo financiero en el corto plazo, es decir, también está la discusión de si el FMI va a poner el desembolso o no, que si no lo pusiera obviamente sería el FMI el que otra vez volvería a arrastrar a la Argentina hacia un default como ocurrió en 2001, con lo cual no estaría siendo lo más probable, pero es una de las cosas que se volvió a decir en un momento donde la Argentina durante varios días no pudo emitir deuda de corto plazo, que es la que necesita ir renovando para que no se le vaya todo al tacho en los próximos meses. Es decir, hay un panorama muy complicado en la coyuntura también, pero incluso si esa coyuntura se remala, lo que vamos a encontrarnos es de vuelta al FMI en diciembre diciendo, bueno, negociemos qué combinación entre ajuste fiscal draconiano, que significa atacar el empleo público, viviendas, escuelas, etcétera, qué combinación entre eso y las reformas estructurales, que son políticas agresivas de largo
largo plazo vamos a discutir. Y todo eso con las miras de hacer una economía sostenible en términos de pago de deuda de acá hacia algunos años, digamos. Y acá quiero hacer un detour, digamos, para tratar de agarrar algunos elementos, recoger de lo que planteaba Mariano, que para mí es muy interesante. Digamos, yo creo que para mí hay que discutir la crisis argentina en el marco de las recurrencias estructurales, ¿no? Porque digamos, venimos de un ciclo donde la Argentina tuvo su peor hecatombe, que fue 2001, o una de sus peores, a veces es difícil, si uno mira 89 y demás, no es tan fácil elegir, pero fue muy severa, con un hiperdesempleo, con una caída del PBI que acumuló más de 20%, hubo un gran ajuste sobre la base de la salida de la convertibilidad, la devaluación, la baja del costo salarial, la famosa pesificación asimétrica, que fue un salvataje a la burguesía argentina y también a los bancos a costa del resto de la población, etcétera, y de ahí vino un ciclo de supuesta, hubo años de fuerte crecimiento, una supuesta reparación, etcétera, y si uno mira qué terminamos en ese periodo, en el año 2014, por ejemplo, el poder adquisitivo, que había crecido mucho en esos años, era sin embargo el 60% del poder adquisitivo de 1974. Si uno mira la pobreza, había caído respecto del nivel que había tenido en 2002, pero seguía siendo una pobreza del 27%, vemos que la Macri la volvió a llevar al 35% y demás. Es decir, que cada crisis nos va dejando en una situación muchísimo peor en materia de salario, de poder adquisitivo, de pobreza, de precarización, etcétera, y todo eso tiene que ver con ese lugar que hay que indagar más cómo conceptualizarlo, pero es un lugar peculiar, no peculiar, pues una cosa que caracteriza a muchos capitalismos en la actualidad, pero que son capitalismos que no logran más que reproducir una situación de atraso relativo, de que cada vez más parte de su población están excluidas de manera estructural de lo que es el trabajo formal, de que incluso los sectores que están incluidos ven un deterioro a largo plazo de su nivel de vida, etcétera. Son todas cuestiones de cómo funciona este capitalismo que no parece, digamos, que oscila entre crisis muy críticas y volver a mejorar un poco, pero para cada vez dejarnos ir dejándonos peor, digamos. Es ese círculo vicioso, lo he llamado yo en algún artículo, que hay que cortar, digamos, y que caracteriza no solo a la Argentina, sino a muchos otros países, y que habría que conceptualizar mejor cómo se relaciona, obviamente, con casos más de otro rango, como puede ser Brasil, como puede ser obviamente China, etcétera, que son una potencia en ascenso, o habría que ver cómo lo discutimos, pero bueno, me interesa, me parece pertinente, digamos, la necesidad de conceptualizar más eso, pero a lo que intenté centrarme yo es que ese ciclo recurrente es parte de característica de cómo funciona este capitalismo, y que tiene que ver también cómo con la burguesía invierte o no invierte, más bien invierte relativamente poco, y yo creo que ahí hay más bien factores estructurales, que no es una cuestión de reticencia, digamos, de conducta, sino que esa conducta está determinada por, entre otras cosas, por la recurrencia de las vulnerabilidades, el tipo de cambio permanentemente inestable que tiene la Argentina, sus alternancias entre momentos de dólar caro y dólar barato, cuestiones que darían para hablar y que podremos discutir después, pero que en ese sentido el momento actual de la crisis es un momento que nos va a llevar después, en el mejor de los casos, aparte de que la crisis estamos atravesando el ajuste, digamos, y estamos todavía falta que venga, por decirlo de alguna forma, el dual de que profundice esta situación y que nos dé los golpes, y ahí está la disputa. Alberto Fernández le gustaría que Macri fuera su dualde, pero no lo ha logrado, así que al que venga le tocará seguir eso, y en ese sentido una comparación que circuló mucho como ilusión en sectores del kirchnerismo fue que Argentina podía tener una especie de milagro portugués, digamos, donde se agarra a Portugal como un caso que supuestamente le dijo que no al FMI y abandonó su programa, y lo cierto en realidad, para decirlo sintéticamente, es que Portugal hizo ese ajuste hasta el final, se recibió como uno de los mejores alumnos de ese ajuste, hizo reforma laboral, previsional, privatizaciones, hizo el
el IVA, eliminó el aguinaldo durante un tiempo, etcétera, y después de todo eso el FMI le dio el aprobado junto con el gobierno europeo y solo después de eso y de que la economía ya estuviera creciendo, de un rebote, digamos, una economía que se hundió, hubo algún cierto cambio de políticas. En ese sentido, si nos miramos en los tiempos portugueses, todavía lejos de que pueda venir un milagro en lo inmediato, más bien estamos en el infierno y en el purgatorio, digamos. Por eso, bueno, volviendo a la discusión del libro y un poco al título, digamos, que hay un debate, digamos, un contrapunto con esta idea que da por sentada Kicillof, digamos, que bueno, cuando empezó a discutir esto, y él decía no podés romper con el fondo, todavía no estaba claro su lugar, ni que iba a ser candidato a gobernador, ni nada por el estilo, pero bueno, era uno de los que más elaboraba esta idea de que en el fondo sí o sí hay que quedarse, digamos. Entonces hay que preguntarse por qué hay que quedarse en el fondo o a quién le interesa quedarse en el fondo. Y yo creo que centralmente la cuestión de permanecer adentro del Fondo Monetario es una cuestión que interesa sobre todo obviamente a la burguesía transnacionalizada que opera en el país, es decir, a las multinacionales imperialistas que están acá, a los sectores de la burguesía local muy transnacionalizados, las empresas que cotizan en el extranjero y demás, obviamente a las empresas grandes exportadoras, etcétera. Pero fuera de esos sectores, obviamente que hay un rol donde el FMI integra dos roles, un rol de que es el agente internacional de los pagos, es decir, es un rol que de alguna forma debería ser cumplido, pero lo integra de una manera insustituible o inseparable con su rol imperialista de ser el agente, como decía, de los acreedores, digamos. En ese sentido, quedarse en el fondo para un país como Argentina, ya sabemos lo que cuesta, es carísimo, digamos, y es parte de mantenerse en este ciclo de repetir la recurrencia de hundimientos muy fuertes y algunas, en el mejor de los casos, algunas recuperaciones eventuales que puedan venir después, y siempre para sostener una economía donde lo que manda son los intereses de esas grandes multinacionales, de los grupos extranjeros que concentran la apropiación del excedente y en muchos casos su fuga al exterior, del manejo, digamos, de la preeminencia de los acreedores en la política económica, que a veces puede ser más relativamente subordinada, como los años del desendeudamiento, pero igual fueron años donde se fueron beneficiados por los pagos de la deuda, etcétera. En ese sentido, para cambiar cuestiones más de fondo en el rol, digamos, de cómo funciona la economía, es necesario abrir esa discusión. Y yo creo que ahora, si se quiere, con esta idea de que medio light, digamos, de que al fondo le vamos a imponer condiciones, etcétera, quedó medio dibujado lo que significa realmente el FMI, donde es cierto que había muchos años donde, a diferencia de lo que fueron los 80, los 90, que todos básicamente veíamos a los funcionarios de manera recurrente, venían acá y daban conferencias de prensa como si fueran los ministros de Economía. Bueno, eso todavía no ha pasado, aunque ya tienen su oficina del Banco Central y demás, pero con este choque, digamos, entre la idea de terminar con el ajuste, de que le vamos a imponer condiciones, etcétera, y la realidad que va a venir a partir del 10 de diciembre, cuando el FMI se siente nuevamente a discutir cómo sigue la economía en los próximos años, creo que esta discusión va a cobrar otra actualidad. Y desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista de las grandes mayorías, que son los trabajadores, los sectores populares, pero también incluso las empresas de mediana envergadura, las empresas que no están involucradas en gran medida en el comercio exterior, etcétera, o sacando algunas instituciones financieras, obviamente los grandes bancos, el resto de la economía podría operar sin mayores traumas y fortaleciendo, digamos, con un eje en las necesidades populares, saliendo, digamos, de estos circuitos financieros en los cuales el FMI te mantiene adentro. En ese sentido, obviamente, hay un problema del sujeto, digamos, para llevar adelante
esta política, digamos, que exige obviamente discutir, pelear porque la clase trabajadora pueda superar, constituir, digamos, una alternativa política independiente que no tiene, hay que pelear, digamos, por recuperar sus organizaciones de las manos de la burocracia sindical, que ha sido el mayor agente en los últimos años de la pasividad, digamos, de sostener como actor que ha dejado pasar toda la política burguesa, todos los ataques, el ajuste de Macri, que estaba dispuesta incluso a discutir las reformas laborales, que no avanzaron por la crisis de diciembre, pero no por ningún rechazo de los burócratas sindicales, y obviamente el peronismo como representación política, que ahora, a diferencia de lo que fue en estos años, va a ser el agente directo de la aplicación de este ajuste, digamos. En ese sentido, el debate es de cara, digamos, a fortalecer en sectores de la clase trabajadora esta alternativa política independiente que exige que el desarrollo, obviamente, de la fuerza política que bueno, del FIT Unidad y demás, queremos ser la voz, digamos, de ese desarrollo. Esto por